cosas que pueden ocurrir si hay una catástrofe. O sea, si la curva se aplana, nos pararemos en esto y dentro de 2 semanas estaremos diciendo qué catastrofista eres. Si la curva no se aplana en los próximos días, y todos pensamos que no se va a aplanar, puede que lleguemos a esto: desabastecimiento, limitar tratamientos a los pacientes recuperables, ¿vale? No se está dando tratamiento a los ancianos de residencias. Amigos de Demanda contra la Pandemia, en marzo de 2020, España y el mundo entero se vieron envueltos en una alerta sanitaria producida por un supuesto virus letal, el supuesto COVID-19. A partir de aquí se pusieron en marcha protocolos en hospitales y en residencias de ancianos que llevaron a la humanidad a un manifiesto genocidio planificado. Se crearon protocolos eutanásicos para tratar específicamente a los ancianos de las residencias y se aplicaron por parte del personal sanitario. A los mayores se les catalogó como de altísimo riesgo. Sin embargo, no se les aisló en hospitales como cabría ser en este tipo de situaciones de enfermedades epidémicas, sino que se les condenó sin más a un encierro bajo llave en sus propias habitaciones de las residencias, sin alimentos, sin agua y sin sus medicinas. Los protocolos médicos de actuación que se emplearon en las residencias de ancianos durante la falsa pandemia del supuesto COVID-19 se basaban en priorizar sobre quién vivía y quién no. Para llevar a cabo este protocolo, que no parecía tener como finalidad salvar ninguna vida, se puso en marcha un triaje eutanásico hecho exclusivamente para tratar a los ancianos durante la falsa pandemia del COVID-19, independientemente de su estado de salud. Vamos a dar unas breves nociones de lo que es un triaje para que podamos entender por qué se aplicaron protocolos antivida en las residencias de ancianos y en hospitales con las personas mayores durante la pandemia del supuesto COVID-19. Según el médico forense Manuel Jesús Rodríguez, se estructuró un nuevo sistema de triaje por colores para los ancianos en las residencias. Se diseñó un sistema de triaje para los ancianos como de personas no tratables o no recuperables por colores. El forense español afirma que se inventaron los siguientes colores para este nuevo triaje COVID-19. 1. Color gris. El color gris significa que los ancianos a los que se les asignaba este color estaban en espera de ver si eran tratables en el tiempo, y en caso de que fuesen tratables, ya se vería si se trataban o no. 2. Color negro. El color negro se empleó para clasificar a los ancianos que no eran ni hospitalizables ni tratables. Según Manuel Jesús Rodríguez, estos dos colores se inventaron para este triaje de guerra en ancianos durante la pandemia del supuesto COVID-19. El médico forense español asegura que en ningún hospital de España durante la pandemia del supuesto COVID-19 estuvo saturado en ningún momento y que no existió justificación para no hospitalizar a los ancianos. ¿Qué es un triaje? El término triaje proviene de la palabra francesa triage, que significa cribado o selección, y es una herramienta médica que se emplea cuando existen crisis sanitarias. Pero, ¿qué es el triaje? ¿En qué situaciones se aplica el triaje? ¿Qué procedimientos se llevan a cabo para hacerlo efectivo? El triaje médico de pacientes es una herramienta del ámbito sanitario. Este método de actuación en el ámbito médico ha sido poco conocido hasta que se aplicó el triaje del supuesto COVID-19 en las residencias de ancianos con la excusa de la falsa pandemia del supuesto nuevo virus SARS-CoV-2. Tipos de triajes. Existen muchos tipos de triaje médico. Tenemos el triaje de urgencias, el triaje de emergencia, el triaje de catástrofes, el triaje extrahospitalario o el triaje intrahospitalario. Consideraciones para el triaje.
El triaje es un procedimiento por el que se clasifica a los pacientes o víctimas de catástrofes en categorías en función de su gravedad para determinar la prioridad para atender a las personas, para estabilizarlas o para trasladarlas. El método médico de triaje se sustenta en 2 principios básicos. 1. Salvar el mayor número de vidas posible. 2. Hacer el mejor uso posible de los recursos de los que se dispone. El triaje no es algo rígido. Una vez que el paciente es trasladado a otro lugar de asistencia, puede volverse a triar dependiendo de las circunstancias y prioridades del nuevo punto de asistencia y de la evolución del paciente. ¿Cómo se hace un triaje? El triaje en salud es una herramienta de actuación que se aplica de manera extraordinaria cuando existen situaciones sanitarias excepcionales en las que existe un número de recursos y de personal limitados y una gran demanda de asistencia sanitaria. Los triajes se ponen en práctica con el fin de gestionar de manera controlada y adecuada el riesgo clínico de los pacientes cuando existe mucha demanda y las necesidades clínicas superan los recursos. Etapas del triaje sanitario. El triaje no es algo rígido ni que se haga solamente una vez. Por tanto, existe una primera etapa en el triaje de catástrofes en las que primeramente se hace un triaje básico en la zona del desastre o cerca de ella. Luego se hace otro nuevo triaje, el triaje avanzado, una vez que se lleven a un lugar seguro a todas las víctimas posibles. En crisis sanitarias también se actuaría de la misma manera, es decir, se hace un primer triaje con los pacientes que se tengan, primer triaje, y luego se harían más triajes avanzados en función de los recursos y de los pacientes existentes. Triaje básico. El triaje básico se lleva a cabo por personal con formación mínima en soporte vital básico. Este tipo de triaje se suele hacer en la zona de rescate o cerca de ella. Lo llevarían a cabo bomberos, voluntarios de organizaciones humanitarias o de protección civil. Si el triaje básico se lleva a cabo en una zona insegura o peligrosa, se llama triaje binario. ¿Qué es el triaje binario? El triaje binario consiste en un conjunto de acciones rápidas, sencillas y sucesivas en las que se responden una serie de cuestiones. Por ejemplo, ¿la víctima camina o no? ¿La víctima respira o no? ¿La víctima está inconsciente o no? ¿La víctima está atrapada o no? Estas preguntas se hacen para determinar las personas que pueden evacuar la zona por sí solas, las personas que necesitan asistencia sanitaria para evacuar el lugar de catástrofe y las personas que ya no responden. Cuando las víctimas o los pacientes han pasado a una zona más segura, se efectúa otro triaje básico basado en otras consideraciones. Triaje avanzado. El triaje avanzado se lleva a cabo ya por personal sanitario cualificado, es decir, por enfermeros o médicos. Este triaje se lleva a cabo cuando las víctimas o pacientes están ya en una zona segura, lejos del peligro, o en una zona hospitalaria más controlada, por ejemplo, en plantas de hospital en donde están los enfermeros y médicos especialistas. En el triaje avanzado, primero se hace un triaje de estabilización y luego un nuevo triaje para evacuación a hospitales. Conclusiones del triaje en las residencias de ancianos durante la pandemia del supuesto COVID-19. Primero, como hemos visto, el triaje es un elemento dinámico y nunca puede ser algo rígido. El triaje va dependiendo de la situación y de los recursos disponibles en cada punto del proceso de atención de la crisis sanitaria o de la catástrofe. Segundo, el triaje se va determinando en función de las circunstancias y de los recursos disponibles, incluido el personal del que se disponga, pero nunca se establece de manera rígida ni a priori antes de que sucedan los hechos de la catástrofe o de la crisis sanitaria.
Tercero, en una situación sanitaria en la que haya que aplicar un triaje, se atiende por criterios de gravedad y por criterios de vulnerabilidad. Es decir, se atienden antes a los heridos o enfermos más graves y a los más vulnerables como ancianos o niños. Por tanto, los triajes no consideran la clasificación de las personas por criterios de durabilidad en años de vida recuperables o bien en función del bien social o del bien común. Y cuarto, nunca estuvo justificado el triaje en las residencias de ancianos durante la pandemia del supuesto COVID-19, pues nunca hubo una saturación real en los hospitales en el sentido de una verdadera catástrofe sanitaria. En definitiva, los protocolos de actuación en las residencias de ancianos durante la falsa pandemia del supuesto COVID-19 fueron protocolos COVID-19 antivida, que nada tuvieron que ver con decisiones de querer salvar vidas, sino de discriminar sistemáticamente a ancianos que sobrepasan una determinada edad, los 75 años, y negarles la asistencia médica hospitalizada. Las camas de UCI son de la Comunidad de Madrid y se van a asignar al paciente de toda la Comunidad de Madrid que más se beneficie de ello, no por gravedad, sino por años de vida recuperables, ¿vale? En conclusión, con todo lo dicho y desde nuestro punto de vista, se trató de una matanza indiscriminada de ancianos, pues había plantas cerradas en todos los hospitales de España y se negó el acceso a los ancianos a los hospitales. Estos son hechos y no elucubraciones, que no te engañen. Espero que os haya gustado este vídeo sobre qué es el triaje y cómo se aplicó el triaje eutanásico en las residencias de ancianos. Suscribíos al canal, dadle por favor un me gusta al programa y compartidlo para que más gente conozca el presunto genocidio que planificaron en las residencias de nuestros mayores. Si queréis colaborar con nosotros para seguir en la lucha, lo podéis hacer a través del PayPal de Cita Ferreirón o a través del Bizum que está en la cajita de información. Muchas gracias, fuerza y esperanza para todos.